Ya. Ya creo, ¿no? ¡Ey! Bueno, ahorita no hay nadie. Vamos a esperar ahí que la Vamos a gente se esperar, conecte. ajá. Qué loco. Es que además, yo no sé si has visto en TikTok que ahora tienes estas cosas. Esta gente que hace lives, pero va pidiendo como cosas, imita sonidos y reacciona de acuerdo a los regalos que se van mandando en vivo. Esta No. cosa es súper rara, es muy rara, yo no cacho. Yo creo que es porque no estoy en onda. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que creo que aquí no puedo ver en vivos en esta aplicación. Ah, no, sí, aquí está. Ya. Ah, sí, aquí estamos. Invita a familias de realizar una emisión live conjunta. Ah, mira. Es que estamos aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Quién se conectó? Luis García. Estamos en este primer live del canal de Fem Trastornada. Estoy con Fer, Muñoz Miño, amigo, compañero de militancia. Vamos a ir esperando quizás unos ratitos, unos instantes que se siga conectando la gente. Y mientras tanto, si quieren, nos pueden mandar sus preguntas ya por Instagram y el enlace que les había contado que está en mi Linktree. Algunas personas ya mandaron preguntas, entonces vamos a empezar respondiendo a algunas de esas preguntas y también iremos reaccionando a sus comentarios y preguntas que estén directamente en este live. Nos parece importante con Fer poder tener este espacio de discusión porque si bien, no sé, creo que ha habido mucha incertidumbre, muchas discusiones, particularmente en la izquierda, que es lo que vamos a abordar ahora, pero en general con el tema de las votaciones, porque pues, se juega algo muy importante el día de mañana. Vamos a decidir presidente y vicepresidente, o vicepresidenta y presidenta. Y y no sé, creo que es un momento además de bastante convulsión y de crisis en distintos niveles y a quien escuchan ahí en el fondo es mi querida Ether, que tal vez han visto en algún video porque quiere entrar, pero como estamos llenos de cables, no la vamos a dejar pasar, ¿no? Entonces no sé, Fer, si quieres añadir algo. Sí, no, bueno, buenas noches con todas y todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a esperar que se siga conectando la gente. Y claro, pensamos que era súper importante tener este espacio de conversación como muy informal, muy desenfadada, pero creo que con mucha responsabilidad porque el día de mañana no es, creo, al menos creo, no es una elección cualquiera y tenemos que ver cómo podemos tal vez tomar la mejor decisión posible. Y para eso, tal vez en esta discusión podemos ir tomando algunos elementos que, al menos en lo que hemos conversado este tiempo, nos ha servido para, a ver, decir, esto es un momento en el que, tal vez, spoiler alert, creemos que no vale votar nulo y les vamos a decir por qué. Ya creo que Perdón, va a la entrar Ether la acaba de perrita. abrir la puerta. No puedes entrar, cachito, lo siento. Entonces eso, más bien igual inviten que se unan más personas, mientras más sería súper chévere. No pasa, y así apenas tengamos algunas preguntas y todo, vamos a irlas respondiendo y conversando. Así que ahorita creo que no sé cuántas personas están conectadas, como 8 personas conectadas. Está bueno Sí, eso. tal vez podemos empezar con alguna pregunta. Creo que es bueno iniciar con esta pregunta del nulo. Justo la primera pregunta que me llegó en Instagram era con respecto a qué sucedería si es que el día de mañana ganara el nulo y no solamente sus consecuencias en lo electoral, pero también social y políticamente. Creo que en este escenario es poco probable que suceda el día de mañana, pero en general es una pregunta muy válida porque vuelve mucho en esta discusión de qué pasa cuando no nos agrada ninguna de las opciones y el voto nulo pues es totalmente válido, pero qué sucedería en caso de que gane el nulo. Y con Fer justo estábamos conversando hace un ratito que hubo un caso en las elecciones de febrero, ¿no? Sí, precisamente, a ver, en febrero, en las elecciones seccionales, se dio un caso excepcional. No es el primero que pasa, ya en alguna ocasión hubo anulación de elecciones, pero es la primera vez en la que gana el nulo. ¿Qué implica eso? ¿No? Nuestro código de la democracia separa votos válidos de votos no válidos. Los votos no válidos son el blanco y el nulo.
¿ya? Es decir, que en la contabilidad del total de los votos no entran. Entonces, cuando uno vota nulo, ese voto no entra en la contabilidad como que fuera un candidato el nulo, ¿ya? Entonces, lo que establece el Código de la Democracia es que para que el nulo gane, tiene que tener un valor superior al que se haya tenido todos los otros candidatos. Eso es algo que pasó en la parroquia de Calacalí para la elección de los miembros de la Junta Parroquial de Calacalí. Las personas que votaron nulo lograron un porcentaje mayor de votos que el total sumado de los otros candidatos. Eso es algo bien difícil que pase. En el caso de Calacalí, creo que eran aproximadamente como unos 4.000 votos. Entonces, estamos pensando que ahí hubo mayor número de votos nulos. ¿Qué es lo que pasa cuando gana el voto nulo? Y es más bien es superior al de los votos válidos. Lo que pasa únicamente es que se tienen que volver a realizar las elecciones, ¿ya? Entonces, es algo que pasó excepcionalmente. Hace poco se llevó a cabo las nuevas elecciones en Calacalí, y lo que pasó es que el principal ganador fue el Partido Socialista, ¿ya? Hay mucha gente que dice, bueno, nosotros le votamos al nulo y ¿qué pasaría si esta vez gana el nulo y les demostramos? Es muy, muy, muy difícil que el nulo supere a los votos válidos de los otros candidatos. Si era muy difícil cuando teníamos más de 5 candidatos, ahora que tenemos 2 va a ser mucho más difícil. Entonces, es un voto legítimo, lo voy a poner en esos términos. O sea, si no se sienten identificados y creen realmente que no existe ninguna opción y que dan lo mismo, pues el voto nulo está ahí. Sin embargo, creo que en esta conversación vamos a poder conversar de por qué no necesariamente implica lo mismo. ¿Ya? Son 2 candidatos complejos, pero no necesariamente implican lo mismo. Entonces, insisto, es un voto legítimo, pero creo que hay que ser muy responsable con las elecciones de mañana. Y hay que ver, incluso, por ejemplo, un académico de Flaxo, que tiene mayor cercanía, digamos, con posiciones centristas, que es Santiago Basabe, él incluso hizo un video diciendo, por favor, voten por uno o por otro, no voten por el nulo, porque incluso es un momento muy delicado. Entonces, es complejo, ¿no? Y ya vamos a explicar por qué tal vez desde nuestra posición el nulo en esta circunstancia no es una opción. Sí, ahí yo solamente tendría una pregunta antes de leer algunos comentarios que veo que ya llegaron, que es que en este caso de lo que pasó en Calacalí, se llaman nuevamente elecciones, y lo que yo había escuchado es que no pueden ser los mismos candidatos que estuvieron en la elección donde ganó el nulo. Tienen que ser todos otros candidatos. Es que se repite todo el proceso electoral. Las elecciones no son únicamente el momento del voto, sino es desde escoger candidatos, ver alianzas, y todo el proceso de impugnaciones, campaña nuevamente. Entonces lo que sucedió fue efectivamente eso, hubieron nuevos candidatos y esos nuevos candidatos fueron los que ganaron. Chévere. A ver, y vamos a ver que el Fer está ayudando con su super tablet para que podamos ver los comentarios, porque estamos muy lejos del celular. Y si no nos escuchan bien, nos avisan para hablar más altito. Sí. Ya. Entonces... comentarios sobre todo. Hay muchos comentarios. De Susi Salamea, los votos desde las izquierdas deben ser para Luisa González porque es acorde a la ideología. La derecha está agarrando fuerza porque los de izquierda están muy desunidos. De Miguel de la Cruz, habría que cuestionar la izquierda correísta, un sector muy conservador y perseguidor. De Lone Wolf, sería dejar a Lazo seguir gobernando. Ah, qué alivio. Susi vuelve a comentar, la derecha tiene algo a su favor, se unen por odio e intereses comunes. David, te manda saludos, Fer. Hola, David. Lone Wolf le responde a Susi, sería bueno que sus intenciones sean buenas, pero ya como vamos, cómo gobiernan la derecha. Pero como gobiernan la derecha no tiene buena organización. Dinos, Fer, ¿por qué no da lo mismo Luisa que Novoa? Creo que la conversación, o sea, el meollo de la discusión ya la empezaron en los comentarios. Y es súper importante, y claro, la opción que en el momento de decidir el tema de este en vivo era por qué hablarlo desde las izquierdas, y creo que ahí ha habido como todo un conflicto que no es de ahorita, es un conflicto que tiene más de 10 años, de el correísmo es o no es de izquierda, es o no es progresismo, recordar algunos de los errores y de las mayores críticas que hubo hacia el correísmo, pensar también que el candidato que se enfrenta a Luisa González se ha presentado en algunos espacios como de centro izquierda. Es muy curioso justamente ver por qué luego de en estas elecciones y también las anteriores cuando ganó Lazo,
la tendencia era más bien a desmarcarse totalmente de la izquierda y de la derecha. Eran tener candidatos como Sonnenholzner o propio Lasso, de decir, bueno, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, que para la gente de la izquierda siempre como, eso es como suena a derecha. y, pero claro, hay un cambio ahí en esa narrativa de no quererse identificar con nada y más bien quizás en esa búsqueda de diferenciarse de lo que fue Lasso, que Noboa se presente como supuestamente un outsider, alguien joven, alguien nuevo, no confrontativo, fuera de la discusión correísmo-anticorreísmo, que eso fue en la primera vuelta, pero ahí yo, antes de darle la palabra a Fer, conversábamos mucho diciendo, creo que Noboa, o sea, Noboa me recuerda a un chico que yo conocí en mi universidad, que era un tipo por el que todas morían, porque era guapísimo, se veía increíble, unos brazos espectaculares, y de ahí tuvimos una clase juntos y lo escuché hablar por primera vez y se me curó completamente el gusto que tenía por este muchacho. Y creo que al Ecuador le ha pasado algo similar con Noboa, que fue tener una idea y una idealización de lo que presentaba ser Noboa y luego ir descubriendo en esta segunda vuelta que quizás no era exactamente lo que parecía. ¿Por qué? Y ahí tal vez hacer referencia a una columna de opinión que publicaste el día de ayer, en la que creo que se explica muy bien por qué Noboa no es esta opción joven y outsider y qué viene a representar realmente. Sí, es que ahí vemos, creo que en elecciones, y eso nos pasa muchas veces, que nosotros no creemos mucho lo que dicen en elecciones, porque se puede ver solo, hagan este ejercicio de pensar cómo cambian los discursos y la propaganda entre primera y segunda vuelta. Es como que algo que decían con mucho acierto expertas en comunicación política, como Caroline Ávila Nieto, es como en el primer debate nadie esperaba nada de Noboa, nada de Noboa. Y le resultó la estrategia que tuvo. No antagonizó con nadie, no se enfrentó, todo callado, respondía bien las preguntas. Formalito, el único con chaleco antibalas, y funcionó, ¿no? Y parece que eso fue algo definitorio para que pasase a la segunda vuelta. Y en el segundo debate, en cambio, es como que mucha expectativa había sobre el candidato Noboa. Era como que, bueno, le va, y hoy en las redes sociales, le va a arrastrar a Luis y todo. Y como no tuvo un desempeño sobresaliente, al final, como tenías muchas expectativas, pues todo se desinfló, ¿ya? Pero más allá de esto, que finalmente en las campañas, en las elecciones, vemos esos como ejercicios de construir el candidato no existe antes de elecciones, ¿ya? Vas construyendo una candidatura y algo que con expertos, estrategas, funciona, ¿no? O se piensa que funciona. Pero lo que es importante reconocer, y ahí tal vez está respondiendo a la pregunta que nos había hecho David, porque son diferentes. Y es como, yo les diría primero, hagan también este ejercicio, vean más allá del candidato, ¿ya? Los candidatos en la primera vuelta y ahora también no representan solo sus individualidades, pueden representar sus partidos políticos, ¿no? En el caso de Daniel Noboa es una alianza entre varios partidos y ninguno es su partido, ¿no? Su apuesta personal es ADN, ¿no? Que deriva de una apuesta empresarial que antes se llamaba DNA, que era como su supuesta empresa súper exitosa. Y es muy curioso aquí, como un paréntesis chistoso, es como DNA, ¿por qué? No es porque es ADN en inglés, sino son las siglas de Daniel Noboa Asin, ¿ya? Es que el nivel de egocentrismo. No, y es que esto es algo familiar y ahí vamos entrando al meollo del asunto. Y es que antes ustedes seguramente saben que Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, ¿no? Aquel que intentó llegar a la presidencia como 5 veces, no lo logró. Y su partido antiguo, con el que inició, con el que participó para presidencia por segunda ocasión, se llamaba el PRIAN, Partido Renovación Institucional Acción Nacional, algo así, ¿no es cierto? Originalmente el partido tenía que ver con Álvaro Noboa, Partido Renovación Álvaro Noboa, Institucional Álvaro Noboa, PRIAN, Álvaro Noboa. ¿Ya? Luego es que se le da el nombre de esta naturaleza, entonces no es algo nuevo. ¿Y por qué esto es importante? Porque finalmente Daniel Noboa no se manda solo, ¿ya? Sino es parte de una familia muy importante en el país, económica y políticamente hablando, los Noboa Sin, y además él representa a una facción de clase muy poderosa en el país, ¿ya? Los agroexportadores, son los comerciantes, ¿ya? Y es una condición de clase la que está detrás de Noboa,
son un sector del empresariado, no es todo el empresariado, no es el empresariado industrial serrano, digamos, sino es el empresariado industrial costeño. Y es importante hablar de esto porque finalmente cuando un candidato llega al poder, no llega solo, siempre llega con alguien y siempre llega con un conjunto de intereses. Y nosotros podemos empezar a pensar estos intereses en función de la familia de la que viene, pero sobre todo los negocios a los que representa. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia fundamental. Entonces, claro, en este artículo de opinión lo que decía es como, sí, Daniel Noboa dice como, yo no tengo nada que ver con la política, mentira, ya estuvo de asambleísta en el periodo pasado, en esta asamblea que cerró, y además llega con un partido local, además con uno de los que desapareció por Santa Elena, llegó así, pero arrastrando, creo que fue el único candidato de esa lista que llegó. Fue presidente de la Comisión de Régimen Económico. ¿Ya? Y tuvo unas participaciones interesantes en la asamblea. No es un político nuevo finalmente, ya estaba haciendo política. Y además sus dos padres fueron candidato a la presidencia y asambleísta, o sea, diputado también en alguna ocasión, y su mamá también, la doctora Anabela Sin, súper importante, política importantísima, además candidata a la vicepresidencia en alguna vez cuando su marido también fue candidato a la presidencia, y además es la cabeza de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, que es estas espacios de, diría, filantropía y caridad que hace el Grupo Noboa de atención a salud y todo, porque ya es de profesión doctora. Entonces, nuevamente, Daniel Noboa no se manda solo, sino que representa a un grupo que está ahí atrás, que es un grupo económico muy importante. Y en ese artículo pueden verlo, buscarlo, se llama País de Parientes, van a encontrar algo bien importante, y es que no solo son sus padres, son sus primos. Es su tía Isabel Noboa Pontón, la cabeza, la fundadora del Grupo Novis. Es su abuelo Luis Noboa Naranjo, el más importante magnate del siglo XX en el Ecuador, ¿no? Y seguimos viendo hacia atrás su tatarabuelo, que fue ministro, su tatarabuelo, que fue presidente de la República, Diego Noboa Arteta. Es decir, los Noboa no están alejados del poder. Y por eso, niños, es importante aprender historia. Ahí podemos ver quizás algunos otros comentarios, pero yo quería referirme a una de las dos preguntas que nos hizo llegar la querida Alejandra Santillana, que le mandamos un beso. Y es, ¿qué pasaría si es que con todo esto que acabamos de ver, que, o sea, tal vez sí, Noboa es un hombre joven, vistoso, que tiene una esposa que es influencer, que se muestra como una nueva alternativa, que busca encajar en un relato que pueda responder con las demandas que tiene actualmente la ciudadanía ecuatoriana, que creo que en su momento personas que estaban muy cercanas a lo que fue la campaña por la consulta popular del Yasuní, también se sorprendían y se alegraban de que quizás el único candidato o de los pocos candidatos que se pronunciaron tan abiertamente desde el inicio a favor de el sí en la consulta popular del Yasuní, lo vean como justamente que efectivamente es alguien nuevo que entiende las demandas y las preocupaciones de nuevas generaciones. Y yo creo que eso más bien da cuenta que hay una inteligencia y comprensión política de lo que era esa candidatura. Y que yo me sumo al análisis que he escuchado de algunas partes, de que quizás Daniel Noboa no pretendía llegar en estas elecciones. Fue una sorpresa tanto para él como para nosotros. Pero que finalmente fue una estrategia que resonó muchísimo en un momento de gran conmoción luego del asesinato de Villavicencio. Entonces, quizás ver eso, qué sucedería si es que este proyecto de la derecha neoliberal llega al poder, porque como vemos no es una cosa desligada de la política que hemos estado viendo, ni desligada del proyecto político que actualmente está en el poder. Muchas de las declaraciones que se han escuchado, tanto de la candidata a la vicepresidencia de Noboa como a Noboa en sí, se alinean con las políticas que hemos visto en el actual gobierno, pero también en el gobierno anterior de Moreno. Entonces, esta cosa del neoliberalismo que quizás muchas personas lo hablan un montón, pero ¿qué es el neoliberalismo? Quizás antes de seguir, ¿no? ¿Qué es esta palabra que a veces salen a decir como, no, es una gran mentira? O, mentira. Ajá. Letras rojas. Porque
no sé, a veces hay este tipo de términos que se utilizan un montón desde analistas y demás, pero no necesariamente sabemos qué significa. Entonces, tal vez, no sé, ¿cómo definirías neoliberalismo? Chuta, para hacerlo como lo más sencillo posible, creo que la mejor definición es, más bien es preguntarnos cuál es el papel del Estado en la economía. Ya, eso es fundamental, ¿ya? Y es una de las cosas con las que mejor se manifiesta el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una cosa de hace pocos años, ¿no? Es una experiencia histórica que se ensayó por primera vez en América Latina con después del derrocamiento, el golpe de Estado al presidente Salvador Allende en Chile, ¿no? Entonces ahí se instaura en Chile un tipo de gobierno, un gobierno militar, una dictadura militar, con unos economistas conocidos como los Chicago Boys, ¿ya? Que lo que empiezan a aplicar en América Latina por primera vez, pensemos en un escenario de Guerra Fría, en Estados Unidos gobernaba Ronald Reagan, en Reino Unido la primera ministra era Margaret Thatcher, ¿no? Y todavía había Unión Soviética. Entonces en este escenario era pensar, bueno, el Estado tiene que remitirse a lo que le corresponde, dejar que el mercado, que las empresas se desarrollen, porque el Estado puede ser un impedimento, una traba, un estorbo para el desenvolvimiento de la economía. Entonces tiene que retirarse de las cosas donde estaba medio que colado, ¿no? ¿Cuáles eran estas cosas que se pensaba que eran las que estaban coladas? Es como el Estado no tiene que garantizar educación, no tiene que garantizar salud, porque el mercado, que es sabio entre comillas, se regula solo. ¿Ya? Entonces, el neoliberalismo es esa forma de entender, en ese momento no solo era como más económico, es como el Estado se retira y deja que el mercado y los privados, las empresas privadas se encarguen de ordenar la sociedad, porque desde este pensamiento, que es el pensamiento neoliberal, ¿no? es la desregulación de la economía. No hay que regularla porque la economía se regula sola. ¿Cuál fue el problema? Y podemos ver el caso de Chile en ese momento, en los años 70 y en los años 80, es que los índices de desarrollo humano se fueron para el piso, ¿no? Es el momento en el que la educación chilena se privatiza y es una lucha que hasta ahora los estudiantes universitarios chilenos están dándola para que sea una educación pública, ¿ya? Entonces, esa experiencia histórica luego se empieza a multiplicar en otros países. En Ecuador llega también luego de la muerte de Jaime Roldós Aguilera, con el proceso cuando asume su vicepresidente, que es Osvaldo Hurtado, con una cosa muy conocida que se llamó la sucretización de la deuda. Es decir, el Estado ahí, y ahí viene la cosa, porque no es como el Estado desaparece, sino que el Estado puede ser una herramienta para el beneficio de los privados. Lo que hizo el Estado ecuatoriano fue hacer que haya una conversión de la deuda de los bancos privados en sucres. Es decir, pagó el cambio de divisa, dólares y sucres, y asumió esa diferencia, perdiendo el Estado para el beneficio de los bancos. Y desde entonces ha habido muchas experiencias. Tal vez el momento más claro en los 80 fue el gobierno de León Febres Cordero también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto del neoliberalismo? No solo lo vimos allá, lo vimos también en los años 90 con el gobierno de Sixto Durán, Ballén, que lo que quiso hacer fue privatizar la seguridad social a través de una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano le dijo no a los intentos de privatización, ¿ya? Entonces, si partimos de eso de la economía, lo que vemos más adelante también es que es la forma también como empezamos a relacionarnos, donde pones en el centro a los individuos. Y empiezan a aparecer estos discursos súper fuertes de el pobre es pobre porque quiere, tú puedes ser tu propio jefe, todos podemos emprender, todos podemos ser empresarios, ¿no? Y el mérito individual, ahí viene la meritocracia, se vuelve la forma de ascenso social. El Estado no tiene que darte regalando nada. Mientras menos se meta, mejor, porque los individuos pueden generar empleo. Es poner en el centro la empresa y no el Estado, y el Estado en su función de redistribución. Entonces, cuando nos preguntan así como ¿qué implica esto? Primero, yo diría es el fortalecimiento del modelo neoliberal, porque no es que recién llegaría, lo estamos viviendo de muchas lógicas. Tal vez yo diría es una cosa crítica, tal vez con la Revolución Ciudadana nunca dejamos de vivir lógicas neoliberales. Solo que perdió intensidad, ¿no? Entonces se construyó esto de los gobiernos post-neoliberales que tal vez no terminaban siendo lo suficiente anti-neoliberales. Y veíamos, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana los problemas que se tenía, por ejemplo, con el extractivismo, que es tal vez una de las posiciones que hay que ser muy críticos y que hay que llamar la atención. Pero, ¿qué significa eso? Solo vale la pena escuchar lo que Noboa y su candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, han dicho. La educación tiene que privatizarse, el seguro social tiene que privatizarse. Para generar empleo tenemos que quitar estas trabas de impuestos a las empresas, hay que flexibilizar el trabajo, es decir, los trabajadores tienen demasiados derechos. Rebajemos los derechos para que puedan contratar a más gente, porque es caro contratar a las personas y darles seguridad social, darles vacaciones pagadas. No. Esa es la idea.
El problema es que la afectación directa no va a ser con las empresas, sino para las personas de a pie. O sea, si ahora estamos súper mal en temas de trabajo, cuando se imponga o se imponga un nuevo momento de las lógicas neoliberales, eso se va a empeorar, porque el Estado va a seguir alejándose. Y un efecto, y con esto cierro, un efecto también adicional de que el Estado fue retrocediendo en estos 6 años desde el gobierno de Moreno, es que también cuando el Estado retrocede y desaparece, abandona ciertas zonas, ese espacio vacío es ocupado por fuerzas paraestatales. ¿Ya? Si dejas ahí abierto el espacio, algo va a pasar, y no necesariamente es organización social, sino pues son fuerzas paraestatales, mafias, que empiezan a ocupar el terreno que ha sido abandonado por el Estado, cuando dejó seguridad y todas las cosas en el piso. Creo que ahí o sea, resulta muy claro con la explicación que acabas de dar de neoliberalismo, y creo que a la gente seguramente le resuena con muchas de las declaraciones que se hicieron virales de Verónica Abad, pero también del propio Daniel Noboa, y en esta diferencia de qué manera y por qué va a estar presente el Estado. Entonces, incluso en los decretos presidenciales, porque a mí me parece importante vincularlo, como que no es una cosa nueva que ahorita está llegando con la candidatura de Noboa, sino que es algo que ya se ha intentado hacer. El tema de la seguridad social no es una cosa que se ha planteado solamente en el debate presidencial por la muerte cruzada, sino que ya venía trabajándose desde el propio gobierno de Lasso, y lo veíamos igual en un trabajo de los medios. Yo recuerdo un artículo de La Hora de hace algunos meses en la cual compartían un libro que se publicó, que era una excusa para decir por qué es importante que usted tenga su seguro privado, porque el IES es una pendejada. Entonces, es un artículo que pareciera simplemente promocionar un libro sobre cómo poder empezar a tener una aportación para una jubilación y un seguro privado, porque no sirve de nada, supuestamente en este relato, tener un seguro social público y tener una aportación a la jubilación. Y esto lo vemos también en el discurso que han tenido, no sé, personas como Augusto de la Torre, que estaban a cargo de revisar cuál es el gran problema con el IES. Y que lamentablemente a mí es una de las cosas que digamos, me decepcionó del debate con Luisa González, del momento en que hay una interpelación sobre la deuda del IES, que no se reconozca justamente que el problema, una parte del problema actual que tiene el IES es la deuda que no reconoce y no paga el Estado, y que ha sido un problema de forma distinta, por supuesto, con el gobierno de Correa en el pasado, pero que actualmente hubo un decreto ejecutivo que pretendía olvidarse completamente del pago de la deuda del IES, y que eso sumiría en una aún mayor crisis al sistema de salud del IES. Entonces, con eso, no sé si ¿quieres pasar tal vez alguna otra pregunta? Vemos algunos de los comentarios para que vean que sí les estamos leyendo. Es que son muchos comentarios. Sí. O sea, Muchas gracias por comentar. nos preguntan si estudiamos en el INSIN y vivimos en la floresta. Ni lo uno ni lo otro. No. Ajá, no, es del prejuicio de que hay esta gente hippie y todo. No, ni lo uno ni lo otro. Y aquí tal vez es algo bien, bañarse es neoliberal. No necesariamente. Depende cómo te bañes. Pero ahí yo creo que es justo una de las cosas más curiosas y que salen aquí. Es como, ¿qué han hecho ustedes? Unas interpelaciones como para generar estos bienes privados, ¿no? Una de las cosas particulares del neoliberalismo es lo que se llama el fenómeno de desplazamiento, ¿ya? Como nos bombardean por los medios de comunicación con la idea de tú puedes ser tu propio jefe, puedes lograr lo que seas. Las típicas propagandas de diners, de esta gente conociendo el mundo, ¿no? Es como que, obvio, puedes hacerlo. Con la tarjeta puedes hacerlo, ¿no? A veces no reconocemos que finalmente somos trabajadores. O sea, la mayoría de gente probablemente que está conectada aquí somos trabajadores. Puede ser que seamos trabajadores con trabajos dignos, es decir, con derechos laborales, seguridad social, vacaciones, 8 horas de trabajo, horarios súper claros, o como pasa en la mayoría del Ecuador, de los ecuatorianos y ecuatorianas, y también gente que vive en Ecuador que no es ecuatoriana y ecuatoriana, tenemos trabajos autónomos, ¿ya? Trabajos parciales, a medio tiempo, 2 medios tiempos, lo que sea, ¿no? Y como trabajadores estamos necesariamente con unos intereses diferentes a quienes no son trabajadores, ¿ya? Quienes estamos produciendo esta riqueza. Entonces, esta propaganda nos hace pensar que finalmente eso que son los otros, ¿no? Que son por ejemplo los empresarios,
es algo que podemos llegar a hacer fácilmente. Y el caso de la familia Novoa es bien interesante porque no es simplemente su trabajo, el tesón, el sudor del día a día el que les ha llevado a ser grandes empresarios y tener un conjunto de empresas enormes, ¿no? Sino que ellos parten con una pequeña ventaja de inicio y es tal vez unos millones de dólares de algunas empresas, ¿no? Entonces, claro, hacían unos análisis súper chéveres sobre Daniel, diciendo, por ejemplo, esto que fue el gerente más joven de Naviera Novoa, ni sé qué Ay, cosa. es que, qué buen meme. No sé si han visto el documental que salió de Beckham, cuando Beckham le reclama a Victoria. Ah, Así como, Victoria. ¿en qué carro llegabas? Y Es que que le es- adaptaron es- ese momento a... Pero, ¿gerente de qué empresa? ¿De qué empresa? A ver, diga de qué empresa. Ya, era la empresa de su papá, ya. Mm. Incluso esto de que estudió en Harvard, toda la cosa, muy bien. Yo creo que hay mucha gente que ha logrado estudiar en otras universidades fuera del país, producto de su mérito también. Hay que cuestionar mucho eso del mérito porque muchas veces tiene que ver con capitales culturales que provienen de nuestras familias. Es, por ejemplo, algo como hablar inglés. Parece algo súper normal para quienes hablamos inglés, pero mucha gente en el país no sabe hablar inglés y no es porque le falta voluntad para aprender inglés, sino porque tal vez la educación que tuvieron era una educación diferente, ¿no? Claro. Brechas de inicio, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta eso porque muchas veces entramos en el discurso del otro y realmente no nos damos cuenta que nosotros no estamos de ese lado de la calle, sino del otro lado de la calle. Sí. O sea, es a veces bastante difícil poder salir de esta lógica del individualismo. Creo que pasó mucho quizás en la primera vuelta con el tema de las consultas y con, no sé, un reduccionismo que se puede dar a veces en ciertas acciones en el tema ecologista, por ejemplo, que creo que es muy importante las iniciativas para poder reciclar o tomar ciertas iniciativas para reducir esto de la huella de carbono, pero también es súper importante entender que esa propia estrategia de la huella de carbono era parte de una estrategia comunicacional que quita el foco de los grandes contaminadores y grandes responsables de la crisis climática. Entonces, muchas veces es muy importante poder tener este tipo de acciones, quizás en lo individual, pero entendiendo que gran parte de las veces estamos lidiando con problemas que son estructurales y que el momento en que se reduce a la responsabilidad de una sola persona, no se está lidiando con las causas de fondo. Y quizás ahí yace la razón por la cual, en el caso de Fer y mío, no nos parece tanto... o sea, es muy legítimo el voto nulo, pero en este caso en particular, y hablando de un contexto mucho más amplio en el que el neoliberalismo no solamente aquí en Ecuador, sino como un sentido común y una política global, tiene que confrontarse con lo que significa. Entonces, yo he tenido discusiones con mi familia sobre por qué, en el caso de una persona que es feminista, se define de izquierdas, votar por una candidata que tan abiertamente ha estado en contra del derecho del aborto, y no solamente eso, sino frente a otro tipo de reivindicaciones del propio movimiento feminista. Y ahí va un poco en la cosa de, a ver, un voto no significa que uno va a renunciar a las luchas que se han sostenido desde distintos espacios de militancia, sino entender que hay ciertas condiciones básicas, materiales, que necesitan garantizarse para poder seguir luchando por muchas de las causas que se dan desde los distintos espacios. Entonces, con una desaparición del Estado, con una crisis tan agravada económicamente, pero también en el tema de seguridad, ¿con qué estamos luchando para poder hacer las cosas? O sea, finalmente, si no tenemos un Estado que sea capaz de garantizar ni los fallos de justicia, ni las victorias en las urnas, ¿cómo vamos a hacer que estas luchas que estamos llevando puedan realizarse? Porque no hay institucionalidad, porque no hay presupuesto y porque finalmente, no sé, nos venden esta ilusión de que la manera de solucionar las cosas va a ser a través de la caridad y de las ONGs.
y desde pues, las izquierdas de las que pertenecemos creemos que no pasa por ahí, pasa por una cosa de una construcción más colectiva y horizontal, pero sobre todo que pasa, por supuesto, por el reconocimiento del deber del Estado, ¿no? No es posible exonerar al Estado de las responsabilidades que tienen, y ahí aquí estás conectando con lo que decía Fer al inicio. Muchas veces cuando hay reivindicaciones, no sé, de las feministas con respecto a aborto, es como, pero ustedes, ¿qué están haciendo personalmente para solucionar eso? O a los ecologistas, así como, ¿y de qué manera ustedes van a generar ingresos? Y es muy importante poder tener los espacios de diálogo para poder pensar esas soluciones y esa transición hacia modelos que no sean extractivistas, pero no es responsabilidad finalmente de los ciudadanos de el poder generar directamente esas políticas públicas. Participar, sí, ser parte de ese debate como es la democracia, pero finalmente esa es una respuesta del Estado y no lo que estaba sucediendo. No sé, para mí el ejemplo más claro de eso es el tema de la desnutrición crónica infantil, cómo se ha posicionado como un logro del gobierno actual, cuando finalmente lo poquito que se ha hecho desde la colaboración público-privada, quitándole la responsabilidad al Estado de lo que tiene que hacer, y que pues se desconoce totalmente que esa desnutrición crónica infantil se da en consecuencia de un mayor empobrecimiento y de una desmejora bastante grave de las condiciones laborales y las condiciones de vida aquí en el Ecuador. Sí, totalmente, y ahí diría que está la esencia de la discusión, porque aquí ponen algunos comentarios que me parecen súper interesantes, ¿no? Uno, por ejemplo, que nos dicen que somos resentidos. Esa es la típica, ¿no? Es como los zurdos resentidos que le tienen por poco envidia a los que tienen dinero y todo, porque no se ponen a trabajar. No, nosotros estamos trabajando, nosotros trabajamos, y no es de envidia ni resentimiento en absoluto, es más bien la búsqueda cotidiana sostenida de que haya una mejor distribución y que beneficie a la mayoría, eso únicamente. Y también hablan de nunca más socialismo, es como, generalmente se piensa que hemos vivido el socialismo y no hemos vivido el socialismo, eso es algo que hay que construir. Al menos desde las izquierdas pensamos eso, ¿no es cierto? Es un proceso de construcción, es algo que ya está hecho. Lo que hemos vivido durante, no sé, 200 años de vida republicana han sido capitalismo del puro y duro, de diferente manera, ¿no? Porque como un país que no estamos pues en el centro de Europa, no estamos industrializados, hemos vivido el capitalismo de manera diferente. Entonces, esto creo que es bien importante pensar. El caso de la desnutrición crónica infantil muestra la importancia de lo que nos estamos jugando realmente, ¿ya? Y no es gratuito que esto sea una bandera de este gobierno, porque debería ser una prioridad para todos y todas realmente en el país, porque la desnutrición crónica infantil lo que hace es hacer que las brechas de desigualdad que existen en el país se hagan cada vez más grandes, ¿ya? Yo tuve hace muchos años la posibilidad de acompañar un proyecto de investigación de la Universidad Andina, creo que era de la Andina, de la Católica, no me acuerdo muy bien, o eran de las dos, porque era una profesora que trabajaba en las dos, en Manabí. Y fuimos al barrio que se llama San Pablo de los Cañonazos, donde se encuentra el relleno sanitario. Y era una investigación que se buscaba ver el índice de desarrollo madurativo de los niños que vivían ahí en el basurero. Y eran niños que tal vez tenían 10 años, 12 años y tenían un desarrollo madurativo de niños de 6, ¿ya? Por vivir en el relleno sanitario, por no tener una nutrición adecuada, ¿ya? Estos niños nunca van a poder tener las mismas oportunidades que otro niño que esté aquí en Quito, por ejemplo. No va a ser eso, ¿no? La desnutrición crónica es un problema tan grave porque genera unas brechas que nunca se van a poder solucionar. Y la pregunta es, ¿cómo solucionamos eso? Y ahí está el papel importante del Estado. Sí, garantizar la alimentación escolar, fundamental, pero a través también de soberanía alimentaria, por ejemplo. No seguridad alimentaria, no es que solo haya que comer, sino que los alimentos sean alimentos de calidad. Porque lo que aquí tenemos que buscar es que no solo que haya igualdad de oportunidades, sino igualdad de posiciones, para que efectivamente, si estamos igualados, podamos caminar y ahí sí concursar en méritos de la misma manera, porque lo que pasa es que los méritos son diferentes porque nuestros lugares de origen son diferentes y nuestras condiciones son diferentes. Entonces, pensar esto desde la izquierda es súper importante, porque las izquierdas no buscamos realmente como que, ¿cómo decirlo? Es como que estos clichés que se piensan de que todo se va a expropiar, se va a destruir las empresas, todo, no va a haber nada, no, en absoluto. Lo que buscamos es mayores condiciones de justicia, y en función de eso es importante pensar qué es lo que vamos a hacer este domingo, porque lo que va a pasar no va a ser menor y muchas veces nos va a tocar decidir
no en clave del mal menor. Había un texto que me pasó de Jacobin, ¿no es cierto? Que era como, ¿en qué medida? De Fisher. De Mark Fisher, justo del capitalismo realista. Sí, el realismo capitalista. Es un texto muy bueno, le recomiendo. Creo que es muy importante reflexionar en esos términos porque a veces hay esta frase que deben haber escuchado un montón de es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es porque estamos plenamente sumidos en eso. Y en algunos de los comentarios justamente que veía ahorita de esta discusión interna en las izquierdas había un comentario de Tránsito Magaña, a ver, va a leerlo tal cual era. Tránsito Magaña era de izquierda, los progres son zurdos de iPhone 15. Claro, este izquierdómetro de quién es realmente el zurdo y el revolucionario y quién está haciendo los cambios reales. Y me parece que esta interpretación del texto de Fisher era un poco eso, ¿no? Como que el tener una opción dentro de esa democracia representativa era casi un abandono de las luchas por una transformación más profunda y más estructural. Y no creo que sea el caso. Hay que ver, yo creería incluso en las figuras que en su momento se reivindicaban como socialistas o comunistas en nuestra historia, que formaran parte de ese mismo sistema electoral para tener cambios fundamentales como lo que tenemos actualmente en el Código de Trabajo, que si bien gran parte de los trabajos actualmente salen porque son estas formas de precarización y de flexibilización laboral, es el logro del trabajo de estas personas y de estos militantes. Entonces, hay luchas que se tienen que dar para una mejora material concreta de las vidas de las personas, de los trabajadores, y creo que lo que más fácil se resume es si ponemos en el centro la defensa de la vida, que significa que tengamos vidas dignas y condiciones materiales que nos permitan existir y no solamente sobrevivir, las lógicas son totalmente otras y a veces resulta por una especie de purismo y dogmatismo el quedarse en una cierta posición, no ver lo que puede tener como consecuencia a más largo plazo. Y ahí hay un comentario que creo que me parecería importante quizás dividirlo en dos partes. Esta otra pregunta que nos había mandado la Ale, que es ¿qué implica esta segunda ola de progresismos que pareciera haber en América Latina? Además, ¿qué implica también esta reivindicación del voto nulo? Que de nuevo, creo que es muy legítimo si es que una persona no encuentra un candidato por el que quiera votar, pero que, retomando una publicación que le había compartido justo a Fer en Twitter, en la que se criticaba directamente a la CONAIE por la postura que tuvo en un inicio de no manifestarse a favor de ninguno de los candidatos y luego posicionarse abiertamente en contra de una derecha neoliberal. Entonces aquí creo que gran parte de la izquierda, pero una parte de la izquierda ha venido a reconocer que después de esta segmentación de correísmo, anticorreísmo que ha dividido en odio y discusiones bastante limitadas de lo que es la política, entender que de forma más a largo plazo y estructural no es una cosa de tenemos a Daniel Noboa por 18 meses y no pasa nada, sino qué implica en ese momento el que gane un mismo proyecto neoliberal. Porque no es una ruptura. Vemos en lo que se ha venido analizando que son el mismo tipo de propuestas, que ahí incluso diría, a mí me parece súper curioso cómo se ha actualizado desde la derecha el discurso sobre el seguro social, que lo vimos con Topic, lo vimos con Noboa, de cómo se reconoce que es importante que haya más personas afiliadas al seguro social, pero que eso se logra con la flexibilización laboral. Entonces es una forma de adaptar a lo que la gente reconoce como una necesidad, pero manteniendo el fondo de la precarización laboral. Totalmente. Y es que ahí hay que ver precisamente lo que está en juego, ¿no? Y nuevamente volviendo al título de este live, es como cuál es la posición de las izquierdas. No es gratuito que hayamos puesto en plural, ¿ya? Porque precisamente al igual que hay feminismos y hay ecologismos y hay derechas también, hay también izquierdas diferentes, ¿no? Y ahí entra una discusión súper profunda sobre si la Revolución Ciudadana es de izquierda, no es de izquierda, el progresismo es de izquierda, y es una discusión enorme, ¿no?
teórica y práctica también, que yo no sé si tenga solución, ¿ya? La única cosa que tal vez a mí me ha servido para pensar esto, porque yo estudié y me he dedicado a estudiar a las izquierdas ecuatorianas, es que la posición ideológica siempre es, valga la redundancia, posicional. Entonces uno puede a veces ser más izquierda que cierta posición y puede ser más derecha respecto a cierta posición, ¿ya? Entonces, entonces la cosa es que hay que pensar aquí que no hay una condición súper coherente, ¿no? Porque ahora están llamando, por ejemplo, muchas personas también desde de las organizaciones tradicionalmente de izquierdas al nulo, ¿ya? Y los argumentos que se dicen es que porque el uno no sirve, el otro no sirve, elegimos luchar, ¿no? O la otra es que el entrar en las elecciones es una discusión de siglos de la izquierda, te aleja de la revolución que se busca, que la revolución busca. Es como, bueno, si me quedo en las elecciones, me quedo en el reformismo, me quedo en una resignación, en la democracia burguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que son posiciones interesantes que a veces tienen que enfrentarse a un contexto muy real y concreto, y es pensar que no va a ser lo mismo si uno llega a que el otro llegue, incluso en las condiciones de lucha, ¿ya? Yo tuve la posibilidad de formar parte hace años, en el 2016 y 2017, de una campaña electoral que se llamaba justo Acuerdo Nacional por el Cambio. Y en la última sesión que tuvo esta coalición de organizaciones de izquierda tradicional en el país, lo que decían cuando discutían, bueno, porque era la segunda vuelta fue entre Lazo y Lenín Moreno, y era como que, bueno, entonces, ¿por cuál? ¿Por cuál? Y había, unos se fueron por Lazo, otros se fueron por Lenín Moreno, y lo que decían es que en este razonamiento teórico que me parece interesante, y que tal vez debería ser el que pensemos ahora, incluso desde posiciones críticas, es uno tiene que incluso escoger de la medida de lo posible las condiciones en las que la lucha y la reivindicación social sea más factible, ¿ya? Y yo creo que lo que nos ha demostrado una serie de los últimos 6 años de gobiernos abiertamente neoliberales es que el Estado puede ejercer un nivel de violencia enorme. Esto no es algo que no pasaba antes, ¿no? En el gobierno de la Revolución Ciudadana hubo violencia contra el movimiento indígena, hubo violencia contra las organizaciones feministas, contra los ecologistas, ¿no? Hubo ese tipo de violencia, pero no hemos visto el nivel de violencia que se vio, por ejemplo, en el paro de 2019 y en el paro de 2022. O sea, no lo hemos visto. No hemos visto ese nivel de violencia. Entonces, incluso hay que escoger las mejores condiciones para poder realizar una mejor reivindicación de derechos, ¿ya? Entonces, insisto, para mí personalmente, Noboa no es una opción. La cosa tal vez no es votar a favor de Luisa González o de la Revolución Ciudadana, sino votar en contra de la opción que representa estas élites de poder y élites económicas, y también que en sus discursos, ahora ya no lo guardan siquiera, hay una agenda abierta de privatización que no va a afectar a todas las personas, pero sí a la mayoría de personas del país, o sea, a las personas que sí dependemos de la salud pública, por ejemplo, ¿ya? Entonces creo que hay que pensar eso, porque si nos ponemos a pensar quién es más de izquierda, y si es que, claro, si yo quiero la revolución no lo logro, estamos olvidando unas condiciones materiales muy concretas el día de hoy, así que hay que ser responsables también con eso. De acuerdo. ¿Qué dicen? Estoy, Se están peleando. Hay full discusión, está caliente la discusión en los comentarios. Y creo que es muy importante, saludos a la amiga que nos está viendo, que se está peleando muy on fire, exacto. Porque es súper importante tener claro también cuáles fueron los conflictos y los reclamos que se le hicieron a la Revolución Ciudadana, y que creo que de alguna forma en los últimos productos comunicacionales, al inicio tú hablabas justamente de este cambio que se ve entre primera y segunda vuelta, no ahora, sino siempre, porque tienes que llegar a un público mucho más amplio, tienes que conseguir esos votos. Lo vimos con Guillermo Lasso, que en segunda vuelta se volvió el mejor amigo de un feminismo súper liberal, en el que ya había cambiado y todas le creían que iba a ser súper aliado. Y que en el caso concreto de Lisa González, a mí me llamó muchísimo la atención este cambio de la mujer como muy seria, muy como no autoritaria, pero esta figura como mucho más dura, y el cambio a una cosa quizás mucho más maternal, más cercana,
el afiche que se ha visto en todas partes, desde el de ella haciendo un corazón y sonriendo, que he visto videos en los que presenta a sus perros, explica sus tatuajes, entonces es una persona que se vea mucho más cercana y que también ha sido la estrategia de Daniel Noboa. Pero todo esto para decir que hay parte de estos reclamos, y de ahí volviendo quizás a lo que sucedió con la CONAIE, que fueron puntos de conflictividad importantes y que lo han seguido siendo y que muestran, creo que, por qué para algunos analistas el proyecto de la Revolución Ciudadana sí tenía sus tintes también neoliberales con respecto a, por ejemplo, el irrespeto que hubo con la educación bilingüe para los pueblos y nacionalidades indígenas, o incluso la propia comprensión del manejo comunitario de recursos como el agua, que también fueron puntos de conflicto bastante importantes y que no dejaron de serlo. De hecho, vemos en la consulta popular de febrero de Lazo, el tema del agua volvía a ponerse nuevamente en discusión con una pregunta que parecía apoyar supuestamente los derechos de la naturaleza, cuando lo que buscaba nuevamente era amenazar el derecho de estas comunidades a manejar un recurso tan importante como el agua, entendiendo y respetando que existen otras lógicas más allá de las que podamos tener en las ciudades. Entonces, no sé si tal vez tomamos alguna no sé por qué estamos hablando de la maternidad. Por creo que es justo esta forma de proyectarse en esta segunda vuelta de Luisa, ¿no? Porque, a ver, es que aquí ya creo que hay una cosa importante. Tal vez en el discurso se ha mostrado esa transformación de la candidata en cuestión, porque finalmente es el rostro del proyecto político, el rostro en Ecuador, ¿no? Porque finalmente no es gratuito que siempre siga apareciendo el rostro de Rafael Correa como líder indiscutible de la Revolución Ciudadana. Pero eso no es suficiente, creo. O sea, más bien, lo que se hizo, mañana sabemos que tanto resultó. Pero yo creo que es importante, la mayor sabiduría que yo he escuchado en las últimas semanas han sido las últimas entrevistas que ha tenido Leonidas Diza en medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, es que es increíble la sabiduría, porque él es el presidente de la CONAIE, ¿ya? ¿Qué vas a decir? De nuestros corazones. También, obviamente, así. ISA 2025, así, por favor. Pero él es el presidente de una confederación, ¿ya? Y seguramente él podría tener unas posiciones diferentes, pero es orgánico a su organización. Y tienen consejos políticos en donde cómo se estarán discutiendo, peleando, no tengo idea, pero como organización, la principal y más importante organización social del país, y yo diría incluso de la región, o sea, no hay como el movimiento indígena en otros países de América Latina, ha sabido reconocer que a pesar de que existen estos agravios reales, ¿no? que la Revolución Ciudadana tuvo muchos errores, ¿no? Ellos no están pensando en el pasado, están pensando en el presente y en las necesidades concretas de la mayoría de la población. Y claro, que sobre todo creo que más que Luisa, sino el candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, ha reconocido estas coincidencias entre el programa político de la CONAIE, que no es solo del movimiento indígena. Por algo es que el paro del 2022 fue tan masivo, porque todo tipo de personas nos sumamos al paro nacional. Y es porque veíamos en esa representación del programa político algo que no era solo de indígenas, sino que representaba las necesidades del pueblo ecuatoriano. A pesar de que se reconoce esas coincidencias y todo, él parte, y es la decisión de la CONAIE, de que lo que se ve ahora es la necesidad de oponerse al proyecto de derecha neoliberal abiertamente representado por Daniel Noboa, ¿ya? Entonces, esa sabiduría creo que es la que muchas veces nos hace falta, de entender que cuando uno tiene los pies en el suelo, o sea, realmente está sentado y no está solo aquí en la teoría, ¿no? Y en el deber ser de cómo deberíamos ser las izquierdas, de tener un gobierno revolucionario, etcétera, etcétera, sino ver la realidad de la gente, y es lo que sí sabe el movimiento indígena que está en el territorio, en los territorios. Uno puede tomar una decisión y una posición responsable y decir, tenemos que oponernos a este proyecto político, ¿ya? Y eso es fundamental. O sea, ahí está una sabiduría, y es de entender algo muy propio de la izquierda, y es el carácter dialéctico. Hay que entender la contingencia. O sea, no podemos ser como que 1 más 1 es 2 y simplemente nos mantenemos. Es que la política no es simplemente matemática. Es entender y leer la realidad, es leer el contexto y reaccionar respecto a eso. Yo les diría, justo incluso hubo una entrevista de Fernando del Rincón, es el de CNN.
Ah, sí, 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 sí. con este señor Ortiz que es terrible, Jorge Ortiz que es terrible, este periodista, pseudo periodista. Y él ponía un ejemplo interesante, dice, para decidir por quién votar, piense si usted le traería ese candidato a su casa y le deja solito en su casa con su familia y sus cosas durante 24 horas. ¿Confía en eso? Ay, ¿por qué? No, pero me parece interesante porque yo creo que esta elección no es una cosa que está fuera de nosotros. Y justo hablaba con una amiga sobre una cosa, es como, no es una decisión individual, ¿ya? No es algo que uno coge y dice, yo me siento bien con esto. No es eso, es entender Claro. que es un acto político colectivo. Y cuando votemos pensemos no solo en nosotros, pensemos también en nuestro barrio, pensemos en nuestra ciudad, pensemos en nuestro país, en la gente que está más allá de nuestra propia familia. Sí, pero y ahí creo que es incluso, a ver, es que no podemos quedarnos con esta lógica de que votamos, bueno, ahorita no podemos decir cada 4 años porque aquí No se sabe. no se sabe, pero me quedo con la frase de la Mica, de creo que cuando votamos escogemos el gobierno contra el cual luchar, porque no es una cosa de vamos a votar por algún candidato con el que quizás tengamos grandes contradicciones y no sea nuestro favorito o favorita, pero es algo que se tiene que dar de manera sostenida y lo hemos visto con un montón de cosas. En el caso de la consulta del Yasuní es algo que se tuvo que luchar 10 años, se ganó en las urnas y ahorita vemos justamente por las reacciones del gobierno de turno, pero entendemos que además por los propios intereses neoliberales y extractivos se va a mantener y va a ser una lucha que nos va a tocar continuar y como se ha visto en un montón de cosas, o sea, estamos en un contexto político en el que incluso tenemos que reclamar por cosas de lo más básicas, como lo que ha sucedido con el censo. Ahí veía justamente un comentario en cómo se redujo tan drásticamente la población afroecuatoriana porque el censo está pésimamente hecho, porque no sabemos que por las condiciones de seguridad y además por el tema de la propia metodología de cómo se ha realizado el censo, no hay una verdadera cobertura y hay una reducción terrible de la representación que tiene una afectación directa en las políticas públicas que se van a poder realizar con esas poblaciones que ahora están subrepresentadas por un mal trabajo que se realizó. Entonces, sí. Es doloroso, o sea, porque es que yo no sé cuántas veces les ha pasado a mí, no creo que en el 2017 voté, pero así con absoluta convicción y decir, este es mi candidato. Pero en general no nos pasa eso, no nos pasa eso de decir, con convicción aquí voto y todo. Estaba pensando cuándo he podido votar así, nunca. Y probablemente, porque veía Vanessa, porque dos Vanessa que están hablando entre ellas, dice que algo así como que ninguno de los dos les convence y nos merecemos más y por eso va a votar nulo. De acuerdo que nos merecemos más, de acuerdo totalmente que nos merecemos más. Y aquí no es la lógica que unos dicen, tenemos los candidatos que la sociedad se merece, es como... No, o sea, porque podemos ver que también los candidatos llegan a ser candidatos no porque son dignos representantes de la patria, sino porque tienen la plata para armarse un partido, por ejemplo, ¿no? Tienen los vínculos para negociar y estar ahí de candidatos, cosas así. Nos merecemos más. La pregunta es, ¿el nulo va a construir algo que, la opción que nos merecemos? Si estuviéramos en Calacalí y nos organizamos, y si nos organizamos, votamos nulo, no sé si eso pase. No O sé sea, si en eso ese pasa. punto sabemos que no. No, O sea, no va a pasar, incluso no va a pasar. o sea, viendo las encuestas que teníamos hace una semana, que fue la última vez que se pudieron publicar encuestas, viendo la cantidad de indecisos, no es algo que va a suceder. Y creo que si tenemos que elegir incluso en contra de qué gobierno luchar y a quién exigirle las cosas que necesitamos y queremos que sucedan para la población, no va a ser en una continuación de un gobierno y de gobiernos que hemos visto que no les tiembla la mano en asesinar manifestantes, como lo vimos en 2019 y lo vimos en 2022, y que ahí valga la pena hablar del comunicado horroroso de Construye con respecto a Luisa González, que no teme usar posiciones y comunicados políticos para hacer los análisis más absurdos de la vida. Y ahí quisiera ampliar incluso un poco más del tema este de las izquierdas, que hay gente
Sí, es súper imperialista. Hay una cosa, desde las izquierdas, desde el socialismo, por ejemplo, se piensa la importancia de la democratización de la tecnología. Entonces, efectivamente, yo tengo el privilegio de haberme podido comprar esta tecnología que me sirve para el trabajo, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces hay ese argumento, este cliché de, si no te gusta el capitalismo, no utilices el celular, no utilices auto, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta, invirtiendo la pregunta, es si no te gustan los derechos humanos, no te gustan la justicia social, no hagas uso de tus derechos laborales, por ejemplo. ¿Ya? Porque esto es romper estas ideas comunes que suele existir, ¿no? Entonces... Y que mucho de esto viene de un trabajo colectivo. Creo que el mejor ejemplo que podemos tener y el más reciente es lo que sucedió con las vacunas. Muchas de las vacunas que luego fueron utilizadas por empresas privadas para su lucro venían de estudios pagados por los estados, de varias personas, de varios investigadores, y que luego por la urgencia se dio esos derechos para que las farmacéuticas puedan desarrollar las vacunas, y el lucro de la venta de esas vacunas fue únicamente de esas empresas, a pesar de que la propiedad intelectual de todo ese trabajo no era únicamente de las farmacéuticas, sino que fue una inversión directamente estatal. Entonces sí, es importante pensar en eso. Y lo que iba a preguntar hace un momento es lo que sucede con las izquierdas, quizás de forma más global, porque vemos también un escenario ampliado en el que también hay una discusión con la derecha y la extrema derecha, que se ha venido posicionando en distintos gobiernos, en distintos políticos. Lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, y traía esto a colación porque otro de los artículos que compartía en mi Instagram es de Alessia Maniego, que hacía una reflexión sobre este texto de Zizek sobre las izquierdas de forma general, pero refiriéndose más a las izquierdas europeas, y la respuesta que quizás no es la misma desde las izquierdas latinoamericanas. Entonces, ¿qué sucede en un escenario en el que, por ejemplo, Argentina también está con las elecciones cerca y tiene a un Milei que sigue creciendo en las intenciones de voto, y lo que vimos con Bolsonaro, y lo que incluso se ha venido criticando con la postura de la izquierda latinoamericana con respecto al conflicto Israel-Palestina, que no es por salirnos de eso, pero que creo que tiene, o sea, salirnos de esto concreto, pero el presidente o presidenta que tengamos también va a relacionarse con todo este contexto mundial, y que implica posicionarse con todos estos gobiernos y esta tendencia de lo que decíamos al inicio, ¿no? El neoliberalismo no es una cosa que está únicamente en América Latina, únicamente en Ecuador, es un sentido común a nivel mundial. Y qué está sucediendo con las izquierdas a nivel mundial y cómo pues nos posicionamos también de acuerdo a eso. Sí, es una pregunta compleja también porque en un mundo tan globalizado como en el que habitamos ahora, podemos tener esas noticias súper rápidas que seguramente hace 20 años no las teníamos, ¿no? E incluso el hecho de que tengamos acceso a Internet, ¿no? Redes sociales, podemos llegar a información que antes no hubiéramos logrado, sino únicamente a través de los medios de comunicación tradicionales, que tienen también sus intereses y discursos porque finalmente son empresas, ¿no es cierto? Incluso también que aquí nunca ha habido televisión pública. Ojo, eso es uno de los grandes también de las deudas que tuvo en su momento la Revolución Ciudadana cuando fue gobierno, es que construyó una televisión estatal y no una televisión pública. Y ni siquiera estatal, sino como de gobierno, porque pueden ver cómo cambiaba el gobierno y cambiaba toda la línea editorial y no era un espacio realmente así como tan público, ¿no? Entonces es importante entender que estas luchas que las vivimos en Ecuador se están reproduciendo en otros espacios, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con derechos humanos, como por ejemplo el derecho a participar, el derecho a una vida digna, que es fundamental, el derecho a la autodeterminación, lo mismo que desde el ecologismo y la defensa de los derechos de pueblos y nacionalidades. Reclamamos porque los pueblos y los territorios tengan la posibilidad de decidir sobre sus espacios. Lo mismo pasa con los conflictos internacionales que se están viviendo ahora, ¿no? Es como simplemente es el derecho que tiene la gente de vivir en sus tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una discusión súper importante porque lo que vemos aquí es que algo que siempre se ha buscado desde las izquierdas, desde incluso antes de que hubiera esta categoría así claramente definida como izquierda, sino desde las posiciones tal vez liberales del siglo XIX, ojo, era pensar la unidad latinoamericana, o sea, la unidad regional, porque eso es lo que permite luchar contra otros intereses que son globales finalmente y trabajar en bloque. Es algo que no se ha logrado construir y ojalá en algún momento lo logremos construir, pero es eso.
Incluso en esas decisiones sobre lo que va a pasar con la región, es importante saber por quién votamos el día domingo, porque los presidentes, y eso tal vez es interesante, la internacionalista Priyanka Peñafiel, que trabaja mucho sobre esto, sobre la política extranjera de los países pequeños, muestra que, por ejemplo, el Ecuador nunca ha tenido una política internacional clara, siempre ha sido una política estatal, no hemos tenido eso, sino políticas de gobierno. Entonces cambia el gobierno, cambia nuestra política. Y es el problema, porque eso no estamos ayudando a la construcción de una unidad regional y tener una posición respecto también a los conflictos del mundo. Entonces, el voto también del domingo, o sea, de mañana, también es importante, porque Ecuador sí es un país importante dentro de todos los que están para representar. Estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU en este momento, entonces hay cosas que se pueden hacer incluso desde ahí. Hay una discusión que surgió ahorita también en el chat con respecto a lo que mencionabas de lo público, está apuesta por lo público, y había un comentario de público igual corrupción. Y la amiga... Neoliberal. Esa es otra de las cosas, como les decía, no es solo lo económico, sino que está en nuestro pensamiento, ¿ya? Entonces, cosas del neoliberalismo tienen que ver, por ejemplo, con el individualismo, ¿no? Es como que, bueno, yo estoy bien, que mucho lo vivimos y no en la pandemia, ¿no? Había muchas personas que finalmente solo les importaba el bienestar de su familia, mientras que había lógicas de barrios, por ejemplo, que se organizaron para sobrevivir en medio del desabastecimiento, de la falta de medicinas y todo eso, ¿no? Pero el neoliberalismo te lleva hacia el individualismo. Y hay otra cosa que es súper importante, es que también nos atraviesa la forma de pensar. Entonces, una de las bases del neoliberalismo es desprestigiar lo público. ¿Ya? Y lo público, claro, es como que este discurso de la corrupción, que ahora ya tal vez no es tan fuerte como, no sé, en el gobierno de Moreno, ahí era como que la corrupción hasta en la sopa en todo lado, pero no estábamos viendo, por ejemplo, que hay una corrupción cotidiana que la ejercemos muchas veces nosotros, coimando policías cuando hay una infracción de tránsito, ¿no? Copiando en los exámenes, y sonar banal, pero es que ahí también está la corrupción. Y más todavía, algo que no se suele hablar, es la corrupción en el ámbito privado. Por ejemplo, cuando no se respetan los derechos laborales. Y lo que está pasando ahí con corrupción es que hay una apropiación ilegítima del trabajo y de la riqueza que es producida por los trabajadores. Entonces la corrupción está en todo lado. Entonces, si pensamos que solo lo público es corrupto, pues estamos complicados. Si es corrupto, lo que tenemos que hacer es dignificar, porque lo público es de todos y todas, no es de los privados. Claro, y la solución no es porque es corrupto, entonces vamos a desaparecerlo, como sucedió con los correos del Ecuador, como sucedió con algunos de los ministerios de ahí. Creo que es muy importante también hablar de por qué este relato de que se siga achicando el Estado, y que lo vemos en el actual ministro de Finanzas, que lo vemos incluso en las propias declaraciones de Novoa, que está de acuerdo con el presupuesto para ciertas áreas, pero todavía se apuesta a esta reducción del Estado, que no viene a ser una solución, no solo porque muchas veces es fácil entre comillas, defender a médicos y profesores porque entendemos la importancia de la educación y de la salud, pero que el momento de verlo de forma más amplia, cuando se habla de los empleados públicos, no se entiende que la cantidad suficiente de empleados públicos es lo que se necesita para poder garantizar el acceso de derechos, y quizás el ejemplo más claro con respecto a eso es lo que ha sucedido con el registro civil, con una reducción muy importante de personal que impide tener una cobertura suficiente para cubrir toda la demanda de servicios que hay en ese sector, pero de manera generalizada, cuando no hay una inversión suficiente en eso, lo que sucede es que se colapsa absolutamente todo. Y ahí, quizás para volver a algo en lo que sí estoy muy de acuerdo con Mark Fisher en el realismo capitalista, es esta crítica que hubo en su momento hacia la burocracia soviética y esta cosa que todos odiamos, la burocracia, pero que no ha sido algo que ha solucionado el capitalismo. Todo lo contrario, es algo que de hecho se ha pasado también al sector privado, y que vemos en los servicios del banco, por ejemplo, no sé si se han dado ustedes cuenta, como esta tecnificación del servicio al cliente, y que se tienen cierto tipo de atenciones para que sea más fácil, pero que te impide tener un contacto directo con algún asesor. Entonces,
Digo esto porque yo estaba en trámites de banco y ha sido terrible tener que hacer una consulta muy concreta hacia alguien y el único canal de comunicación es a través de un correo que lo maneja una persona y nadie más. Y no estamos hablando del sector público, estamos hablando del sector privado y de cómo esas lógicas de burocracia para reducir costos y para hacerlo más, o sea, para mejorar las ganancias, ¿no? Para hacer mejor la atención al público, se está imponiendo en absolutamente todo y que nos quieren decir que esa es también la forma en cómo el sector público va a mejorar cuando es todo lo contrario. Los servicios también en el sector privado van teniendo gravísimos problemas porque en esa lógica de se reduce a lo mínimo para reducir costos, no le sirve absolutamente a nadie. Sí, hay un ejemplo interesante sobre eso que me contaban, porque yo no conozco de primera mano, pero me lo han contado, y es que un servicio ¿cómo se llama?, de atención médica, un seguro privado, un seguro médico privado, muy famoso que, no sé si se puede mencionar el nombre, ¿se puede mencionar el nombre? Sí, porque no tenemos auspiciantes. Ah, perfecto, no nos está pagando nadie esto. nos paga, entonces si hablamos Después mal tampoco perdemos nada. Que es Ecuasanitas, ¿ya? Y lo que me decían es que Ecuasanitas tenía un buen servicio hace algunos años. Como mucha gente se ha pasado, porque es uno de los seguros médicos más baratos, digamos, más accesibles, ahora está tan desbordado que las adaptaciones son terribles, porque no te da. Es porque el sector privado tampoco tiene la capacidad de responder a todas las necesidades, incluso si es que lo quisiera. Y el ejemplo de la pandemia, lo ha mencionado Sofía, es fundamental. Quien sostuvo los sistemas de salud que sostuvieron la vida en la pandemia no fueron los privados, fueron los públicos. ¿Ya? Y eso porque lo público sostiene la vida de la mayoría, no de la minoría. Entonces, claro, nuevamente, aquí hablaban, por ejemplo, de los funcionarios públicos, ¿no? Y efectivamente, seguramente hay en el servicio público lo que antes en los 90 se llamaba el piponazgo, los grandes pipones del Estado, ¿no? O sea, que mala atención y todo. Sí, ciertamente lo hay. Pero yo tengo compañeros y compañeras que han hecho carrera en el servicio público que se sacan el aire para dar la mejor atención que es posible y que les ha tocado duplicar o triplicar su trabajo desde que el Estado empezó a achicarse desde el gobierno de Lenín Moreno. Es como que una persona, había una oficina que trabajaban 3 personas, despidieron a 2 personas y esa persona se tuvo que encargar de la misma cantidad de trabajo, pero sin sus 2 compañeros. Entonces, lo que hay que hacer aquí también es dignificar el servicio público, porque finalmente es lo que sostiene, como dice Sofi, los derechos y servicios a los que accedemos la mayoría de personas, sino la totalidad de personas. Y además otra cosa que es importante, porque ese me parece fundamental, están hablando del SRI. Sí, el SRI, ¿no es cierto? Dice que es el vacunador oficial. Tal vez la gran diferencia, y porque es algo que nosotros hemos defendido en nuestras causas, es una cosa linda así. Pónganlo en pantalla así. Producción, por favor, que se refleje. Justicia fiscal. Sí. ¿Ya? Lo que sostiene los servicios y derechos que tenemos en el país son los impuestos, ¿ya? Y aquí hay un gran problema, porque claro, muchas veces en los gobiernos neoliberales lo que se hace es imponer impuestos que se llaman regresivos, que afectan a la gran mayoría de personas. Por ejemplo, el IVA. Todos pagamos el IVA. Todos. En el chicle que compramos pagamos IVA. No sé, ya, pagamos IVA, ¿no? Mientras que los impuestos progresivos, es decir, aquellos que afectan a la minoría, más privilegiada, con más ingresos, con más renta, son los que generalmente son los menos trabajados. Entonces, tienes unos IVAs que suben y bajan, pero un impuesto a la renta o un impuesto al patrimonio que siempre se busca eliminar. Y eso, en cambio, afecta a una minoría de personas. Entonces, los impuestos son importantes. Claro que el SRI tiene que mejorar de largo procesos, ¿ya? Pero ¿cómo va a mejorar procesos si es que el Estado cada vez se achica más? Lo importante es que se mejore la recaudación fiscal porque eso es un tema de justicia. Simplemente un principio. Quien más gana, más paga. Si usted gana menos, pues no tema que no va a tener que pagar más impuestos, sino quienes tienen que pagar más impuestos son aquellos que tienen mayores ingresos y simplemente eso es justicia. No es venganza, no es resentimiento, es justicia. Es redistribución de recursos. Y ahí creo que es también importante decir cómo discursivamente se ha hablado de este tipo de impuestos. Perdón si vuelvo mucho a lo del Yasuni, pero es como... Hemos atravesado la vida. Pero es que a mí me parece muy interesante cómo tanto durante la campaña como después se hablaba de parte de quienes se oponían a la consulta del Yasuni que luego de que gane para poder compensar la diferencia en ingresos, entonces lo que se tenía que hacer era subir el IVA y quitar los subsidios.
Es decir, justamente irse en contra de los impuestos y en el caso de los subsidios, pues el esfuerzo del Estado que beneficia a la mayoría de la población. Porque eso parecería la respuesta inmediata en lugar de proponer algún, no sé, algún mecanismo para evitar la evasión fiscal, para cobrar los impuestos a los grandes evasores, de los cuales hay uno que es candidato a la presidencia, o incluso aumentar alguno de estos impuestos a los empresarios o a las personas naturales que más ingresos tienen. Porque la cosa no es cargar más a la clase media, que es parte de las cosas que ha hecho el gobierno de Lasso y que en general se intenta hacer. O sea, como hay mucha resistencia y conflictividad social con respecto al IVA o a los subsidios, entonces se busca cargar más con el impuesto a la renta a las personas que menos ingresos tienen dentro de ese grupo que más ingresos tienen, es decir, a la clase media. Entonces eso es lo que sucedió con una de las reformas fiscales del gobierno de Lasso, que luego se cambió, pero que justamente no buscan fijar a las clases más altas. Y que una de los análisis que escuchaba justamente el otro día es cómo podemos tener una persona que se jacta de ser un gran empresario y de haber generado $5 millones, creo que era en el primer año, los primeros 3 años, no recuerdo, de su primera empresa, que era DNA, en el caso de Álvaro Novoa, Daniel Novoa, perdón, el lapsus, pero que es una empresa que finalmente no pagó ningún impuesto. Entonces es mágico, son personas que generan muchísimos ingresos y que hablan de la generación de trabajo. Hay que hablar también de cuáles son las condiciones de los trabajadores de ese tipo de empresas, pero que no aportan en absolutamente nada y que de hecho el momento en que se analiza el discurso están justamente defendiendo esa evasión fiscal, que es con lo que se financia gran parte de las propuestas que se están buscando cumplir. Y ahí quería hacer referencia a un comentario de Cristina Carrera que... ay, gracias, me dicen qué bonita. Que habla de que claro, no hemos vivido el socialismo y ella hablaba de que lo de Correa fue un modelo keynesiano. Entonces, ¿qué es un modelo keynesiano? A ver, bueno, es que esto es complejo. Claro, creo que el modelo económico de la Revolución Ciudadana se lo ha identificado más bien como una cosa que se llama el neodesarrollismo, ¿ya? Y Keynes fue un economista estadounidense que fue el que construyó ciertas medidas económicas después del gran crack económico de los años 20, de finales de los años 20. Entonces, ¿qué significaba? Era como que cayó la bolsa, desempleo por doquier, crisis enorme que afectó a todo el mundo, incluido el Ecuador. Ecuador también vivió la crisis del 29 de manera muy fuerte. Pero Keynes lo que hizo fue sugerir al gobierno que hiciera unas medidas que hiciera que el Estado federal en ese caso, porque es un gobierno federal, en Ecuador no somos federales, aplicara gasto social, es decir, para incentivar empleo, porque el privado no podía dar empleo, lo que hacía, por ejemplo, fue crear las grandes reservas de naturaleza y contratar guardabosques, miles y miles de guardabosques. El Estado que tenía dinero inyecta ese dinero en la sociedad y empieza a fortalecer los servicios, empieza a crear y fortalecer la participación del Estado en la economía y en la sociedad para sostener la vida de la gente. Entonces eso era el keynesianismo, de cierta manera. En el caso de Ecuador vivimos un desarrollismo en los años 70, producto del primer boom petrolero que fue importante. ¿Y qué es lo que hizo? Fue aumentar la estructura del Estado. Hubieron más burócratas ciertamente, pero que no eran simplemente quienes que estaban en el escritorio, sino que hacían cosas muy concretas. Fue aumentar número de maestros, número de profesores, ya dije eso, de médicos y también de policías y militares, por ejemplo, ¿no? El Estado se vuelve gran motor dinamizador de la economía. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se hace algo similar, porque efectivamente estamos en un boom de las commodities, ¿no? del petróleo, y lo que se hizo también fue hacer que el Estado empiece a dinamizar la economía, ampliando maestros, ampliando médicos, por ejemplo, pero también ampliando en sí mismo el Estado para que el Estado llegue a otros lugares y empiece a dar servicios y sostenga la vida, ¿ya? Eso creo que es una buena pregunta para pensar una cosa, y es las condiciones, incluso si es que la Revolución Ciudadana logra ganar las elecciones el día de mañana,
no va a tener las mismas condiciones que hace 10 años. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque no hay boom de commodities, ¿no? Por un lado, no va a tener el control en el Ejecutivo como se tenía antes, ¿no? La gran aplanadora, 100 asambleístas pasaban las leyes, y eso va a ser bueno y malo en cierta medida, porque le va a tocar al gobierno, que tal vez es algo que el partido, la Revolución Ciudadana, el proyecto político empezó a trabajar estos años de estar fuera del gobierno, del Ejecutivo nacional y estar en los gobiernos locales, por ejemplo, a negociar también. O sea, hablo negociar en el buen sentido de la política, o sea, de hablar y dialogar. Ojalá que esa sea la práctica. Y también entender que, por ejemplo, ya no vamos a tener esos grandes recursos productos del petróleo, más bien hay que buscar una solución postpetrolera al país y que es importante ver esa alternativa. Entonces, cuando efectivamente no vivimos socialismo, vivimos un neodesarrollismo que lo que hizo fue desarrollar la vida de la gente a través de poner al Estado como gran motor y dinamizador de la economía, lo que no implica que haya pérdidas del sector privado. Es muy loco esto, pero muchas de las grandes empresas que tenemos ahora crecieron mucho durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿ya? Es como pueden quejarse ahora de un montón de cosas, pero finalmente el crecimiento de la economía nacional hizo que también crecieran varios sectores de la economía. Y también algunos con los que el proyecto se asoció demasiado y tal vez fue una de sus grandes debilidades que tenemos que criticar. Por ejemplo, con los grandes grupos del capital intermediario, es decir, los comerciantes. Juan el Juri, por ejemplo, el Rosado, la Favorita, esos grandes grupos se beneficiaron también mucho del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Una amiga nos dice, y la banca también. La banca también. Sí, la banca. Pero ahí, a mí me pareció muy importante en una entrevista que hicieron en Frente Radiosa, ya hace como un mes, en la cual analizaban justamente a Noboa y a la familia Noboa, cómo no se han transparentado realmente las cifras de los grandes beneficiarios del gobierno de Lasso de los últimos años. Las últimas cifras las tenemos del último año del gobierno de Moreno y no tenemos realmente claridad de quiénes han sido los beneficiarios de las políticas públicas del gobierno de Guillermo Lasso, y eso es bastante grave y es algo que creo que ha ido empeorando desde que el INEC se fusionó con Presidencia y que dejó de haber todo el archivo de los distintos datos que son fundamentales igual para poder entender lo que está sucediendo con el país y lo que puede pues, ir transformando. Y quizás en ese sentido me voy a ir a otra cosa que quería hablarlo, pero no me quiero olvidar, es hay una preocupación sobre el tema del decreto 754, que hubo la audiencia por la demanda de inconstitucionalidad de parte de la CONAIE, hubo otras demandas que se querían sumar a esa demanda de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional no tomó en cuenta, que llamó enseguida a una audiencia, y eso ya fue bastante preocupante porque tenían que haber podido responder también a estas otras demandas de inconstitucionalidad. Y menciono esto porque creo que algunos de los grandes grupos que se han beneficiado de esta política extractivista, que por supuesto inicia en lo que fue, bueno, no inicia, digamos que se vuelve mucho más intensiva, pero sí inicia el tema minero en el gobierno de Correa, es lo que pasa justamente con este decreto, porque tenemos una constitución maravillosa que no se cumple, en la que se garantiza la consulta previa, libre e informada para las poblaciones que están en los lugares donde se van a dar los proyectos extractivos, y no ha habido hasta el día de hoy una forma, un reglamento que pueda entender, o sea, que pueda concretar, claro, que se acceda a ese derecho. Entonces, abogadas de derechos humanos como Verónica Potes siempre reclama que todos los proyectos extractivos que tenemos en el Ecuador actualmente son ilegales porque ninguno ha respetado el derecho a la consulta previa. Es decir, que no se dé ninguna concesión antes de que se consulte primero a la población con toda la información de manera adecuada, y que no sea simplemente una socialización en la cual simplemente se le informa a la población que eso va a pasar, estén o no estén de acuerdo. Y eso es algo que se piensa hacer con el decreto 754, que cambia este derecho de la consulta previa por la consulta, creo que es informada, no sé bien cómo lo plantean en el decreto ejecutivo, pero que es una vulneración directa a estas poblaciones y que creo que se encadena, y ahí yo tengo, es mi gran miedo con quizás este escenario, que más allá de quienes estén realmente en el poder, muchas veces vemos que hay
poderes económicos que van mucho más allá de los gobiernos de turno, de los estados, y que se da muchísimo en el tema extractivo con las mineras y con las petroleras. Que incluso creería yo que hay momentos en los que hay personas que van a estar de acuerdo con la defensa o con el escuchar a ciertos territorios o tratar de alguna manera de compensarlo, pero que pesa muchísimo más, incluso por los mecanismos legales internacionales, el respetar estas concesiones por encima de los derechos de la población. Y eso creo que es algo a lo que tenemos que estar atentos en este momento con lo que va a ser la próxima persona en la presidencia, pero lo que va a suceder dentro de las 2 próximas semanas, porque es en el tiempo que se espera tener una respuesta de parte de la Corte Constitucional, y esperamos no sea algo regresivo, porque la Corte ya se ha pronunciado con respecto a la importancia de la consulta previa, libre e informada. Perdón por este paréntesis, pero es muy importante porque eso además es algo que va a ser determinante para el futuro económico del país, y el futuro, y no ponerlo en ese término únicamente de como lo han puesto los que están a favor del reglamento que se impuso por el decreto 754, sino sobre todo porque va a afectar la vida real de las comunidades y otro tipo de economía que no es la economía extractiva, sino es la economía de subsistencia, la agricultura familiar y campesina, por ejemplo, de los territorios que están siendo depredados por el extractivismo. Entonces, no es un tema menor, y porque finalmente esto es muy triste, ¿no? Y a mí me daba un poco de tristeza también el debate. Primero, cuando la Comisión Nacional de Debate decidió quitar el eje ambiental del debate, siendo algo fundamental, más todavía habiendo ganado la consulta de Yasuni, era como un tema fundamental. Pero también que se dejen muchas cosas fuera de la discusión. Y seguramente si tuviéramos la posibilidad de preguntarles a los candidatos, les preguntaríamos muchísimas cosas y seguramente nos darían respuestas insatisfactorias. Pero lo importante es que como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación, diría, la responsabilidad de exigir también pronunciamientos sobre esto, ¿no? Mañana a esta hora seguramente ya tendremos resultados oficiales de la elección, ¿no? Y tendremos que ver realmente qué es lo que pasa, porque nosotros llamamos un voto responsable, ¿no? Y para nosotros un voto responsable, desde una perspectiva de izquierda, es un voto que le diga no a Noboa y a la apuesta política. No es nada en contra de ti, Daniel, por favor, no. Tal vez sí en algunas cosas, porque tiene unas cosas medias densas, pero va más allá de esto. ¿Cuál Daniel? ¿De Daniel Noboa? Claro, el candidato a la presidencia no es ninguno de los... Si hay algún Daniel, no es ninguno de los que están... ¿De qué le estás hablando? No, Daniel Noboa. Daniel Gil Kreis, ni sé qué. El apellido bendecido de Dios. Noboa, sí. Noboa, sí. Es que todos los hermanos también tienen unos nombres, no se llama Maximilian ni sé qué. Y es un nombre juntito. Pero bueno, eso no importa. Ya está la letra ahí. Sino, lo importante aquí es pensar que más allá del voto, o sea, nosotros decimos voto responsable, que sea en contra de este proyecto neoliberal de las élites, no es Noboa, es el proyecto que está detrás de Noboa. Es importante saber que el 16 de octubre, igual como izquierdas, tenemos que tomar posición frente a quien sea el presidente. Así sea Luisa González y el proyecto de la Revolución Ciudadana. Totalmente de acuerdo. Creo que vamos a llegar a la hora y media de transmisión y como sabemos que la gente se harta de escucharnos. Y sobre todo, para ir cerrando un poco, quizás como última pregunta y sobre todo reflexión, porque este espacio tenía como objetivo desde nuestra mini trinchera y este pequeño público que esta noche ha querido escuchar nuestras reflexiones y también comentar y generar toda esta discusión que ha habido en los comentarios. ¿Por qué creemos nosotros desde nuestras posturas individuales y nuestras propias apuestas políticas que quizás este domingo, el día de mañana, vale la pena pensar esto de una forma más amplia y entender que lo que enfrentamos es una cosa que no va de simplemente un candidato u otro o el pasado versus una supuesta nueva opción, sino de entenderlo de forma más amplia en los términos que hemos intentado discutir el día de hoy y en este voto responsable. Entonces, ¿cuál sería esta última reflexión antes de despedirnos de la gente? Dios, qué complejo. A ver, yo quiero ser muy sincero
y seguramente me van a acusar de correísta. El día de mañana yo voy a votar en contra de Noboa y no voy a votar nulo, voy a votar por la Revolución Ciudadana. No porque crea en este momento que es el mejor proyecto político, ¿ya? Creo que cambia, o sea, tiene la posibilidad de construir unas condiciones que yo espero que abran las puertas al diálogo para los otros actores que estamos por fuera de la Revolución Ciudadana. Y creo que es un proyecto en este momento que ojalá haya aprendido las lecciones de 10 años de gobierno y también 6 años de estar fuera del gobierno. Las lecciones de haber sido también perseguidos políticamente, ¿no? De que se dio la vuelta a la tortilla, porque eso pasó también en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que entiendan también que el 20 de agosto hubo un mandato popular que es el más grande consenso del momento en Ecuador, y es que casi el 60% de los votantes le dijeron sí al Yasuní, y eso es decirle sí a una transición a una economía postpetrolera, alternativas al petróleo y al extractivismo. Yo creo que hay más posibilidades tal vez de diálogo de esa manera, porque lo otro a mí sí me da miedo. Y no es que voto por miedo, así porque me da miedo y por eso no voto, sino porque creo que echen ojo a este textito, ¿no? País de Parientes, búsquenlo. No es simplemente Daniel Noboa el que está allá atrás. Es todo un grupo, no solo es su familia, sino es un grupo de intereses privados que lo que quieren hacer es utilizar el Estado para beneficiar a sus propios intereses. Es profundizar la deriva neoliberal que hemos vivido estos 6 años. Y en este momento, votar en contra de Noboa es tal vez ponerle una tregua a este momento que permita efectivamente en el año y pico de gobierno que le va a tocar transitar esa transición, es que nosotros como organizaciones sociales, como actores políticos de izquierda, del centro a la izquierda, defensores y defensoras de derechos humanos, nos aboquemos a una responsabilidad real, y es construir, sí, una alternativa diferente. Yo diría un proyecto popular plurinacional. Y es clave tener ese momento de respiro para poder construir una alternativa que efectivamente sea anti-extractivista, que apueste por una economía del cuidado, que sea ecologista, que sea o sea, que haga una apuesta por la justicia social, una justicia de género y una justicia ecológica que necesitamos en este momento en el país. Así que yo mañana voto en contra de Noboa y voto a favor de la Revolución Ciudadana, con esta esperanza de poder tener la tregua que nos permita construir un proyecto que tal vez sea eso que decían en los comentarios, lo que nos merecemos. Bueno, yo voy a votar nulo, no me No, no se permite. A ver, creo que algo que ha sido para mí muy importante en estos meses, y incluso extendiéndolo a los años de trabajo desde las izquierdas, es la importancia fundamental que tiene el poder construir desde el diálogo. Yo tuve la oportunidad de participar en 2 espacios en los que pude hablar de esto. Uno era un foro sobre democracia feminista en Flaxo, y el otro fue una invitación del movimiento animalista, igual para hablar del tema de democracia, que creo que es muy importante poder disputar estos términos de democracia, de libertad, desde las izquierdas también, de qué significa justamente el construir un proyecto político desde ahí. Y que creo que en este momento en el que tenemos ya tantos años arrastrando esta dicotomía de correísmo, anticorreísmo, que lo que ha hecho es evitar tener conversaciones más complejas y profundas sobre lo que está sucediendo en el país, que no creo que sea excusar ni olvidar los errores y las grandes faltas de gobiernos anteriores, sino más bien el tener la capacidad de poder complejizar adecuadamente lo que está sucediendo en el país. Y que eso se da viendo cómo se construye desde los distintos espacios y las distintas demandas. Y creo que yo apuesto por eso, por el poder desde lo que sí coincidimos y con todas las contradicciones que pueda haber, apostar por un proyecto político que al menos cree en el Estado y en la inversión pública. Que quizás a veces son mínimos, pero en estos mínimos creo que podemos garantizar ciertas condiciones de lucha y de avance en derechos, y yo apuesto plenamente por eso.
eso no significa que vamos a estar de acuerdo con cualquier cosa que haga la persona que gane la presidencia. Tampoco implica que no se va a ser crítico. Es un momento sumamente complejo en el que más bien creo que es todo lo contrario, debemos mantenernos muy críticos y vigilantes. Y en lo que fue este proceso de democracia directa de las consultas, tanto del Chocó Andino como del Yasuní, está para mí la opción de empezar a pensar y construir un proyecto político que pueda posicionarse de una forma sí distinta, que no sea esta cosa neodesarrollista que hablaba Fer hace un momento, sino el escuchar desde los propios territorios que viven las consecuencias del extractivismo, el ver cómo transformamos un modelo económico que sea más inclusivo y digno para todas las personas, que no creo que eso va a ser por lo que votamos el día de mañana, sino de qué manera tenemos condiciones para continuar trabajando por eso, y también teniendo quizás un opositor que no sé, que no nos mate tan despiadadamente, que es terrible, porque tenemos que elegir eso, pero sí, yo creo que el Estado, es que es fundamental la disputa del Estado, porque si lo que quieren es desaparecerlo o hacerlo útil simplemente para una minoría, no hay gran cosa que hacer. Entonces, eso, muchas gracias. ¿Por quién vas a votar? Voy a votar en contra de Noboa. Buenas noches. Y no nulo. Y no nulo. Como compartía en Instagram un meme que era, puede que no esté convencida por quién voy a votar, pero sí estoy convencida de en contra de qué voy a votar. Y es algo, ajá. Entonces, eso, espero que haya sido entretenida. No desperdicies tu voto. ¿Qué dicen? No desperdicies tu voto, entonces apoyan el sobreprecio. ¿El sobreprecio de qué? Son de fentanilo. Eso es un fake news, por si acaso lo del fentanilo era un fake news ya comprobado. Sí, iba a decir, intenten informarse de fuentes oficiales, pero la verdad es que en las últimas horas de lo que yo he visto, la difusión de información de medios, no sé, creo que lo mejor es poder tener varias un pensamiento fuentes crítico y varias fuentes, ajá. Entonces, sí es importante, no es una cosa de homogeneizar la opinión, pero sí como tener varios lugares de donde informarse. Entonces, eso, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Fer, por haber venido. No, gracias por la invitación. Ya pues ya nos dirán mañana cómo votaron, subirán fotos así. Con votas. O como dice, como mandan esto en los chats familiares, lleven el esfero azul para que no hagan fraude. Yo siempre llevo el esfero, por si acaso. Por si acaso. Ajá. Y la única, no, ahora, una cosa, sí he votado con absoluta convicción una vez en mi vida, y fue en las anteriores elecciones del 20 de agosto cuando voté por el Yasuní, eso sí. Ahí sí, totalmente. Pero cuando no hay las condiciones, no hay las condiciones. Pero sí creo que hay que seguir organizándonos y construyendo esa política, porque es fundamental. O sea, me acuerdo cuando recién unía a uno de mis primeros espacios de militancia, que era el colectivo, el Fer siempre nos decía, los espacios que no se disputan los ocupan otras personas. Y eso es fundamental. Como decía la Mica, sí, la lucha se da en las calles, pero creo que también se da en otros espacios. Y simultáneamente, ninguna es más importante que otra. Sí, y necesitamos de eso. O sea, se ve como la despenalización de temas como el aborto se dan en lo legal, pero luego tienen que darse también en lo social, en el propio ejercicio profesional de los médicos, y cómo es algo que se tiene que seguir trabajando, y es una disputa incluso en lo cultural, en muchas ocasiones con distintos temas. Entonces, todos esos espacios de disputa son fundamentales para seguir construyendo mejores condiciones de vida para todos, todas y todes. Sí, dije todes, porque también hay gente que también vale se cambia el mundo. Ya. Entonces, nos dicen, solo para despedirnos, se rifaron 1.200 millones para mantener a los vagos socialistas, ahora hay que prestar plata para pagar. Prestar plata no será de pedir un préstamo en todo caso, porque prestar plata ¿a quién? No sé. Pero... Nunca fueron 1.200, por si acaso. Ajá, sí. Podremos seguir un montón, pero no, ya. Una hora más así, desmintiendo mitos. Cerramos. Y eso, entonces muchísimas gracias a todos. Ahí nos cuentan si les pareció.
A mí me encanta tener un amigo que es historiador y sociólogo político porque puede dar datos súper chéveres. Los historiadores también son lo mejor en las fiestas de cuando uno pasa por el centro histórico, entonces le recomiendo tener amigos historiadores. Historiadores es bueno. Además, yo diría, sí, hay mucha gente que está aquí diciendo como que bueno, ¿y cómo construimos? Pues aquí estamos dos personas que estamos en espacios militantes, que justo no hemos dejado de militar el 16, o sea, pasado mañana vamos a ir militando. Si no tienen un espacio militante, se sienten personas de izquierda, quieren construir, quieren aprender, quieren que, no sé, que las cosas sean diferentes, pues únanse a un espacio, organícense. O sea, si nos organizamos, pues hay mayores posibilidades de que podamos transformar las cosas. Y pues aquí están los espacios, búsquennos y pues ahí podemos trabajar conjuntamente y organizar, porque más allá de lo que pase mañana, tenemos que seguir trabajando organizadamente. Sí, militantes de por vida, nos dice Gio, entonces Sí. creo que con eso nos podemos quedar. Sí, militantes por vida. Muchas gracias con todos y ahorita ya va a cerrar la transmisión, que no he hecho esto nunca antes, perdón.